Me surgen dos cuestiones. Una, ¿por qué Gurdjieff ha trascendido con los años? O sea, me imagino que algo hay. O sea, en su momento fue una persona influyente, pero ha continuado. Entonces, primero es como, ¿por qué? ¿Por qué otros líderes? ¿Por qué otras escuelas? El otro día estaba hablando y leyendo de Krishnamurti y cómo renunció a aquel club en el que estaba. O sea, una es esa, ¿por qué ha trascendido Gurdjieff según tu punto de vista? Y segundo, ¿cómo ha cambiado tu vida ahora que te has involucrado durante ya varios años? O sea, ¿qué te ha dejado esta práctica? Pues, porque me mencionas que tú tienes una escuela, tienes desde el 90 y tantos estudiando esto. Entonces, ¿cómo ha cambiado la forma en que ves la vida? ¿Y por qué Gurdjieff ha trascendido? Claro. Bueno, a ver, primero respecto a por qué Gurdjieff ha trascendido, esta es una opinión súper personal, no lo sé, pero primero porque Gurdjieff lo considero que es profundamente valioso, porque, ¿sabes él qué hizo? Agarró todos los conocimientos antiguos, les quitó sus ritos, sus ceremonias, sus estructuras mitológicas, la parafernalia, todo lo externo. ¿Y Ajá. qué quedó de eso? Quedó una psicología, quedó un conocimiento del ser humano. A través del cuarto camino podemos entender, por ejemplo, que el Bhagavad Gita no está Ajá. hablando de algo que sucedió eh, en la guerra de Kurukshetra, está hablando de la psicología del ser humano, que los evangelios no están hablando de algo que sucedió hace 2000 años, sino de un proceso psicológico de autoconocimiento. Entonces, la enseñanza de Gurdjieff es como si le hubiera quitado la paja al conocimiento y Ujú. quedara en lo que habría en su quinta esencia, que es una psicología para que el ser humano se conozca a sí mismo. De Y acuerdo. por tanto, esa psicología, querámoslo o no, ha permeado en el pensamiento contemporáneo. Ujú. Nosotros no sabemos, bueno, la gente no sabe porque no ha estudiado el contexto, pero la mayoría de escritores y personajes muy importantes de la Europa de los años 20 fueron discípulos de Gurdjieff. Y si estas personas fueron importantes, eran los que Ujú. permeaban la cultura, el pensamiento, las Ujú. ideas. Entonces, aunque no se hable de Gurdjieff, su Ujú. pensamiento está implícito en todo lo Ujú. que formó la Europa del siglo XX y de la cual Ujú. finalmente pues nosotros y el mundo occidental somos herederos. La Sí. misma psicología transpersonal no puede dejar a un lado a Gurdjieff como parte de los precursores o de los principales exponentes de las ideas transpersonales. Hay hasta un psicólogo famoso por ahí, Charles Tart, que en los Ujú. años 60, creo, por allí, desarrolló toda una propuesta de psicología transpersonal a la luz del pensamiento de Gurdjieff. Ok. Eh, y varios han sido influidos, ¿no? Bueno, eso en Bueno. cuanto a por qué creo que sigue vigente, porque sus ideas son inherentes a nuestras necesidades más profundas y a nuestra condición, ¿no? De Además de que acuerdo. ofrece Ujú. un método que es muy también muy claro, muy preciso. Ahora, De acuerdo. pues dime, ¿quieres En tu preguntar? vida, sí, no, no, de acuerdo, Ah, me queda claro. Ahora, ¿cómo ha cambiado tu forma de ver la vida en las diferentes etapas? Porque me imagino que como buscador, primero diste con él, empezaste de forma autodidacta a investigar, pero luego te involucraste más, quizás con personas que te empezaron a guiar y hoy en día, pues ya hay al menos dos o tres vistas hacia atrás de cómo te ha transformado este conocimiento. sí, y es muy difícil de platicar, Fer, porque te voy a ser súper sincero. Yo te decía que este no es un camino de superación personal, ¿no? De desarrollo Ujú. humano. Y el trabajo con la parte de la conciencia es un camino mucho más largo. O Sí. sea, no es de, mira, llevo 3 años en cuarto camino y ya soy más consciente o menos consciente o es un camino tan gradual. La conciencia se expresa en nosotros de maneras
tan complejas y tan únicas, tan singulares en cada uno de nosotros. Todo lo que te conforma a ti, Fer, tu historia de vida, tus experiencias, tu aprendizaje, todos tus condicionamientos, hacen que cuando en ti aparezca la conciencia, se va a aparecer para las necesidades concretas de Fernando, ¿no? No es como que aparece la conciencia y ya Fer es una mejor persona, sino que a lo mejor Fer se vuelve más amoroso, a lo mejor se vuelve más intuitivo, a lo mejor se vuelve menos gruñón, a lo mejor se vuelve más comprensivo, a lo mejor se vuelve más servicial, a lo mejor se vuelve más introvertido, a lo mejor se vuelve más extrovertido. O sea, cada ser humano va a ser siendo tocado por la conciencia de acuerdo a sus procesos de vida, en lo que tiene que ir sanando, cómo se va filtrando, porque también hay cosas, Fer, que en ti pueden ser muy fáciles de superar, que a mí me cuesten mucho trabajo, o viceversa. Y entonces a lo mejor la conciencia se filtra a través de tu práctica en eso que para ti es más fácil y que tú dices, yo ya superé esto y este cuate no ha podido superarlo. No, porque ese es su talón de Aquiles, pero a lo mejor él ya superó otras cosas que para ti nunca fueron un problema o que tú todavía no superas. Entonces, es tan sutil, es tan gradual y es tan interno que yo creo que lo que te puedo decir en lo personal es en experiencias internas, lo que a mí me ha dado el cuarto camino, son experiencias de percepción de la realidad de tal naturaleza que me han permitido comprender cosas que nunca hubiera imaginado, aunque la filosofía las diga, y que también ha influenciado mucho en mis sentimientos, sobre todo en mis sentimientos. Estos caminos no te buscan hacer bueno, mejor persona o exitoso, buscan que te vuelvas consciente. Y entonces, ¿qué significa la conciencia? Pues es un término amplísimo porque, te repito, se manifiesta de manera singular en cada uno de nosotros, ¿no? En lo personal, me ha convertido en una persona mucho más sensible respecto a otras personas, mucho más sensible al sentido de la vida, me ha hecho un poco más comprensivo con los demás, pero creo que todo eso no dice nada. Al final lo importante es, ¿sabes qué? Una sensación de conexión con la vida que no te lo da ninguna otra cosa. Es una conexión, un sentido de pertenencia y conexión con la vida. Pero esa es una experiencia, no la puedes transmitir, ¿no? Ok, Jorge, gracias por compartirnos tu experiencia en este camino, ahora sí que en tu cuarto camino. ¿Cómo funciona esto de las escuelas? Si alguien está interesado, de repente es la primera vez que escuchó de esto o más o menos ya conocía algo, ¿cómo funcionan este tipo de escuelas? ¿Existen en todos lados? ¿Cualquiera las puede dar? ¿Son cursos? O sea, por ejemplo, en mi caso, decir, oye, me interesa el tema, me gustaría iniciarme en eso. ¿A dónde voy? ¿Cómo es que están estructurados? Me imagino, pues en muchos países del mundo, ¿no? Sí. Ok, hay en todo el mundo, no, bueno, no en todo el mundo, pero en muchos países del mundo, en muchas ciudades de varios países hay grupos. Estos grupos, todos los que son originales, se desprenden de Gurdjieff y de sus discípulos y de los discípulos de sus discípulos. Sí. Entonces, pues llega un momento en que se va ramificando, que hay algunos grupos que no tienen relación con otros ni saben que existen porque están en otro país y tú nunca te enteraste que allá se fundó una escuela y eso. Funcionan en forma se hacen grupos externos, nosotros les llamamos grupos de café, porque a nosotros así nos enseñaron. Las primeras reuniones eran en unos cafés y allí era primero ir a escuchar y que te leyeras un librito para que te familiarizaras con las ideas, y ahí te aventabas un año o más de café. Y solo si veían que le estabas agarrando la onda, que le entendías, que estabas trabajando, que no te valía mami, entonces te invitaban a un grupo de escuela. Y en un grupo de escuela
se hace casi el mismo trabajo, digo casi porque se agregan algunos elementos en cuanto a técnicas y experiencias, pero el trabajo siempre es el mismo, la autoobservación y el recuerdo de sí. Nada más que, obviamente, si te invitan a una escuela es porque ya estás comprometido con la escuela, con tu camino, con tu enseñanza, y ahí sigues, ¿no? Y decías, ¿cualquiera lo puede dar? Pues no, porque si no lo comprendo, ¿cómo lo puedo dar, no? Yo creo que hay que tener un cierto nivel de trabajo, no digo que estés despierto ni súper consciente, pero un cierto nivel de trabajo y comprensión para que después puedas compartir con otros tu experiencia, que eso es la esencia de la idea. Puede compartir aquel que ha tenido experiencias, porque lo que tiene que hablar es desde su experiencia y no desde la teoría y lo que supone, ¿no? Entonces, las escuelas existen, pero tienen estos grupos externos. Cualquiera puede entrar a estos grupos externos, ¿no? Yo tengo grupos los martes, por ejemplo, precisamente hoy más tarde voy a... ¿Y existe una guía para el expositor? O sea, si hay, como empieza con el libro A, luego te pasas al B, o sea, si hay, porque no sé cuánta literatura haya dejado, o si hay un manual, o cómo. No hay un manual, hay una literatura extensa y aunque no hay un canon especificado, sí la mayoría de escuelas, no todas, usan un librito que se llama Psicología de la posible evolución del hombre, de Uspensky, precisamente de su discípulo que fue como su principal divulgador. Psicología de la posible evolución del hombre, y con ese libro se empieza, porque de alguna manera contiene todas las ideas esenciales del cuarto camino. Okay. No, pues ya desde el nombre del título del libro ya está desafiante, ¿no? Y me gusta eso que dices, que le gustaba espantar a los curiosos, porque ya desde el título ya suena como dice, no, espérame, primero déjame tratar de entender el título y luego ya veo a ver de qué se trata. Pero no es algo que la gente que está involucrada no es algo que quieran jalarte, pues, ¿no? O sea, no tienen esa mecánica de decir, ven, te conviene, o sea, porque de repente se da mucho en este tipo de escuelas, de cualquier otro tipo de conocimiento que pues, te quieren convencer, ¿no? La clásica, no sé si están los de cienciología que estás a donde vas caminando y, oye, mira, te voy a dar una encuesta y luego te quieren atrapar ahí. O sea, no funciona así, ¿verdad? Es totalmente voluntario, ni tampoco hay un compromiso de divulgación de si ya estás adentro, tráete gente. No, de hecho, fíjate que hasta me da pena luego cuando la gente llega, porque dices, puta, si supieran en lo que se están metiendo, si supieran, Sí. si supieran que esto para dar resultados, porque la gente va buscando algo, ¿no? Va buscando respuestas, va buscando obtener algo. Y la verdad es que lo que obtienes, lo obtienes después de mucho tiempo, y mucho Sí. tiempo te hablo de años, ¿no? Entonces, a mí a veces me da pena cuando veo que la gente llega como ansiosa de algo y le dices, híjole, pues mira, ponte a chambearle y a ver, ¿no? ¿Qué vas encontrando? Sabiendo de antemano que le va a llevar años tocar ciertas experiencias que le permitan decir, ya entendí. Porque Sí. hay gente que va a los grupos y créeme, no le entiende. Porque no Sí. es fácil, es un tema muy experimental, muy experiencial, ¿no? Entonces, Y no no, hay proselitismo. Claro que le puedo decir, oye, pues ve al grupo, a lo mejor si te gusta, te interesa, pero no andas pasando gente ni sí, sí, nada. sí, no es como, y creo que la razón es porque no hay solución inmediata, o sea, no vas a encontrar ahí lo que en una terapia o lo que en una película, un documento, o sea, no se trata de eso, es tal cual echarte un clavado en este conocimiento para poder entenderte un poco más, ¿no? Por eso Cuarto Camino no se cobra, porque cómo, o sea, no te puedo vender conciencia, no te puedo vender nada. Te puedo acompañar en un camino largo de años, donde si tú insistes y a ti te interesa, a lo mejor encuentres algo. Vamos a acompañarnos en el camino, vamos a caminar juntos, pero no te puedo ofrecer nada. Okay. ¿Y cualquiera se puede integrar en cualquier tiempo o hay tiempos en los que vamos a iniciar porque van a lo mejor a diferentes niveles? Sí, los grupos de café, yo convoco gente, hago una invitación a que la gente que le interese asista cada principio de año.
y nos aventamos todo el año, pero durante todo ese año se puede integrar quien sea en el momento que sea. Nada más que si los que empezaron antes lograron interesarse, entender algo, se les puede invitar a un grupo de escuela y los que entraron después se quedan todavía más tiempo en el café y así. Pero puede entrar cualquiera en cualquier momento. Pero si hay un momento de inicio que es cuando se convoca el grupo, los primeros, después del 13 de enero siempre se convocan los grupos, porque se el 13 de enero el cumpleaños de Gurdjieff, se hace un festejo y después de eso ya se reactivan los grupos cada año. Jorge, pues te agradezco mucho, fue una plática muy interesante, muy constructiva, muy bien explicada, creo que esto les va a dar pues un panorama, ¿no? Por lo menos de saber qué es el Cuarto Camino, las figuras que intervienen, parte del propósito. Y hay una pregunta antes de despedirnos que siempre le hago, y va a estar muy interesante contigo, siempre le hago a todos mis invitados, ¿no? Al final. Y la pregunta es, Jorge, ¿cómo te gustaría a ti que te recordaran? A ver como alguien que fue útil, a ver como para el otro, que serví a alguien o alguienes, ¿no? Alguienes, ok, muy bien, pues me gusta. Jorge, te agradezco mucho. Esto creo que le va a servir a mucha gente. El propósito es divulgación, simplemente de conocimiento para ir despertando intereses. Te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco la entrevista. Por aquí vamos a dejar en la descripción los datos que Jorge nos quiera compartir de sus redes o contactos, por si a alguien más le interesa, vaya a la descripción y puede verlo. Pues muchas gracias, Jorge, nos despedimos. Que estés muy bien, saludos a ti y a toda tu audiencia. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Hasta luego. Bye. Esto es Pensamiento Vivo.